linda que es la musiquita de Intelexis, ¿no? Me encanta. Bueno, Guille no está acá, les dije, está en Suecia, en un congreso de infectología pediátrica. Y ustedes saben que los periodistas en general nos agarramos, nos encantan los titulares, nos encanta titular también. Y el otro día, seguramente a usted le tiene que haber impresionado, hubo un estudio nacional de salud mental, y agárrese por si no leyó, ¿no? 1 de cada 3 argentinos sufre un trastorno mental y la ansiedad es lo que más se repite. ¿Se acuerdan que antes había un bolero que decía ansiedad? Bueno, antes nos quedábamos con el bolero. Hoy nos quedamos con el médico, la pastilla, el psiquiatra. La ansiedad es uno de los temas de los que más se habla en la Argentina, les diría. Así que vamos a la tanda y cuando volvemos vamos a estar conversando con el doctor Francisco Doria Medina, psiquiatra. Vamos a estar hablando de ansiedad y un poquito después vamos a estar hablando de un tema dermatológico con mucho impacto en la salud de las personas, que es la dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque sobre todo donde se ve es en la cara, en chicos y en adultos. Tanda y volvemos. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es Ecogear. Ecogear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa Ecogear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con Ecogear. Ecogear, naturalmente bella. Probalo vos también. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Recién con el doctor Doria Medina cantábamos ansiedad de tenerte en mis brazos y ahora es ansiedad. De quererte olvidar. Dice Sí, la ansiedad es la que queremos olvidar, ¿no? Francisco Doria Medina, ¿qué es la ansiedad exactamente? Esto que se habla tanto, porque hablamos trastorno de ansiedad generalizado, es muy ansioso, estoy muy ansiosa. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que nos pasa? Es un término muy inespecífico de la ansiedad, y entonces lo primero que tenemos que aclarar es que la ansiedad es una emoción normal y que todos tenemos y que es adaptativa, nos prepara para los desafíos, para los obstáculos, y entonces nos da aviso de que tenemos que ponernos para enfrentarnos, en alerta, exactamente. Y tiene una cantidad de manifestaciones que también son muy grandes y muy inespecíficas, y si bien hay unas que son iguales en todas las personas, hay variables individuales en cada uno. A veces uno tiene variables más físicas, otro más cognitivas o mentales, pero eso es normal. Ok, ¿cuándo nos salimos de esta
normalidad? O sea, hablamos de que la ansiedad es algo normal, es una emoción normal que todos tenemos, que nos pone en alerta y nos defiende. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, muy Ok. bien. ¿Qué pasa cuando esa ansiedad ya no es tan que nos pone en alerta, sino que nos pone por ahí demasiado en alerta, que a lo mejor me palpita el corazón o tengo un ataque de pánico, puede ser? ¿Es un trastorno de ansiedad el ataque? Exactamente. Entonces, a veces la ansiedad se torna como intensa con respecto a los estímulos que la están provocando, o se dispara sola, sin un estímulo real que la esté provocando, o es demasiado prolongada, o me está incapacitando demasiado en todas mis actividades y mi funcionamiento general. Entonces, cuando esas condiciones se dan, estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Claro, claro. ¿Mm? ¿Qué le pasa al cerebro que produce esta ansiedad? ¿Qué pasa cuando está en la emoción? ¿Qué pasa al cerebro? ¿Son los neurotransmisores? ¿Son hormonas? ¿Qué es lo que nos pasa? Sí, hay un montón de factores biológicos que se van cambiando para que se vayan instalando estos trastornos de ansiedad desde los primeros comienzos de la vida, porque hay predisposiciones ya genéticas que se están descubriendo que influyen, ¿eh? Y lo mismo, todos los primeros años del desarrollo biológico y psicológico y social son importantes para que ese cerebro se vaya moldeando y modelando para estar predispuesto a desarrollar trastornos de ansiedad más adelante, cuando un factor concreto o estresor real lo gatille o lo comience. Que podría ser algo que nos pasó desde chiquitos. Se va gestando como una predisposición, claro, desde las primeras etapas de la vida. ¿Y qué puede ser eso? ¿Podemos hacer algo? A ver, trato de acomodar la pregunta. ¿Podemos hacer algo los padres para que a nuestros hijos no les pase eso en el futuro? Sí, claro que sí. A ver. Porque los factores de crianza tienen también mucho que ver. Entonces, si nosotros criamos y cuidamos a nuestros bebés y a nuestros infantes de una manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Bueno, ahí tenemos para varios programas. Es decir, claro, pero, o sea... Es decir, padres ansiosos, padres sobreprotectores, padres muy rígidos, es probable que predispongan en el desarrollo a los chicos para desarrollar temas de ansiedad. Preguntas. Padres golpeados o chicos que han sido golpeados de chicos, ¿pueden desarrollar ansiedad? Sí, chicos sí, todo tipo de abuso y violencia infantil puede generar trastornos de ansiedad y otros trastornos mentales también. Esto no es exclusivo de los trastornos de ansiedad, ¿no? Y lo otro que dijiste fue padres ansiosos, hijos ansiosos. Sí, padres controladores, hijos ansiosos. Bien. Padres que abandonan, hijos ansiosos. Son muchos factores muy distintos que pueden influir. La justa medida. Exactamente. Ok. ¿Qué alertas se tienen que prender en mi vida para yo darme cuenta de que algo distinto me está pasando y que tengo que prestarle atención? Tengo que ver. Porque disparador puede ser cualquier disparador. Sí, cualquiera. Porque va a depender puede de mi ser un accidente de también. Tránsito, puede ser no sé, un divorcio. Exactamente, puede ser factores estresores o factores traumáticos en donde mi integridad física o mi vida estuvo en peligro o yo fui testigo de que eso le pasó a otro. Y esos factores ya son de trauma y esos predisponen a cierto grupo de trastornos de ansiedad que se llaman trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés agudo. Pero a veces el estresor puede ser más leve o el gatillo que genera el trastorno de ansiedad. Y me va a generar en mí cambios que yo me voy a dar cuenta rápidamente, físicos sobre todo. ¿Qué es lo que produce físicamente? ¿Qué es lo que nos pasa? La ansiedad aguda, una crisis de ansiedad o ataque de pánico, que es lo que me estás preguntando, genera síntomas muy característicos, que es una sensación de que el corazón está latiendo y golpeando más fuerte, palpitaciones y taquicardia. Que todo el mundo que los ha tenido dicen que es espantoso, sí, que es una sensación de muerte. Como exactamente. De no poder respirar. Exactamente, ahogo, nudo en la garganta, dolor abdominal, temblor, sensación de desmayo, etcétera. Es una cantidad de síntomas físicos, a los que se acompañan también síntomas psíquicos, que es este temor espantoso a morirse, a que nos pase algo, a enloquecer, a desintegrarse. Son ejemplos de miedos que aparecen así, agudos. A los que le ha pasado y dicen eso que es una señal clara de que, bueno, estoy cursando un problema de ansiedad. Ahora, en eso que vos hablás, ¿no? Que yo lo siento, mientras vos vas hablando, lo siento que tiene mucho de medioambiental, mucho de lo que le está pasando a uno, también debe tener que ver con cada uno. ¿Cuál es la capacidad que cada uno tiene de enfrentar un problema o de
o de enfrentar las dificultades o la resiliencia que pueda tener cada persona. Exacto, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, o su resiliencia, su vulnerabilidad, con respecto a los distintos estresores que va a ir enfrentando a lo largo de la vida, y es esta predisposición que hablábamos minutos atrás, ¿no? Que cada uno tiene. Si yo soy una persona ansiosa y tengo problemas de ansiedad, ¿qué va a pasar con mi vida? O sea, tengo que ir a un médico, voy a depender de una medicación, tengo que cambiar de hábitos, tengo que buscar formas de relajación. Sí. ¿Qué hago con mi ansiedad? La gente dice, bueno, si yo soy ansiosa, ¿qué hago con mi ansiedad? ¿Cómo la canalizo? ¿Cómo la resuelvo? Bueno, una primera medida inteligente sería como categorizar esa ansiedad. ¿Es normal? ¿Es patológica? Claro. Si es patológica, ¿qué tipo de ansiedad es? ¿Es una ansiedad, un trastorno de ansiedad, o es una ansiedad de otro trastorno mental o de otra enfermedad física, por ejemplo? Porque es bastante inespecífico el síntoma o el síndrome ansioso, y se puede dar en distintas otras patologías médicas. Recién escuchaba que hablaban del sueño. Sí, psoriasis provoca ansiedad, psoriasis, por ejemplo. cualquier enfermedad médica, de las enfermedades cualquier tratamiento farmacológico, cualquier abstinencia por tratamientos, cualquier uso de drogas o abuso de drogas puede producir ansiedad también. Entonces hay que ir como descartando, categorizando cuál es el motivo de esta ansiedad. Una vez que lo identificamos, entonces ahí sí, preparar un plan específico para ese trastorno o para ese problema que esté teniendo esa persona. Cuando uno lee en los prospectos de algunas pastillas dicen ansiolítico, ¿eso quiere decir que es para la ansiedad? Exactamente. Y hay mucha gente que se niega a tomar pastillas, de la misma manera que hay otro que necesita tomar pastillas. ¿Qué pasa con las pastillas? ¿La ansiedad es más importante, la pastilla y la terapia? ¿Cómo uno resuelve el tema de la ansiedad? Probablemente cuando hay una razón específica que provoca ansiedad ahí sea más fácil, pero sí, cuando es esta inespecificidad de la ansiedad, ¿qué se hace? ¿Qué es importante? Bueno, los trastornos de ansiedad puros pueden responder a las psicoterapias específicas que han sido demostradas de que funcionan para el tratamiento. Otros casos requieren además de medicación específica, ansiolíticos u otro grupo de fármacos que se llaman antidepresivos, pero que funcionan para la ansiedad, u otros fármacos también, psicofármacos que pueden usarse. Y entonces, según el caso, se decidirá qué tipo de psicoterapia, si se combina o no con fármacos, y qué otro tipo de estrategia también, como psicoeducación o ejercicio, o modificar los hábitos que deba cambiar, que están influyendo negativamente y que hacen de que persevere esta ansiedad. ¿Qué pasa si uno no se trata su ansiedad? ¿Qué le puede pasar? ¿Puede terminar en suicidio? ¿Puede terminar en depresión? ¿La depresión es una forma de ansiedad? El curso natural de un trastorno de ansiedad es que se va agravando, se va complicando y se le va agregando otras patologías mentales. La más común es la depresión. Entonces, al cronificarse un trastorno de ansiedad puede generar depresión agregada, consumo de sustancias agregado, y entonces eso va complicando cada vez más. Además, se va comprometiendo todo el funcionamiento global, el familiar, el laboral, el social, y entonces va repercutiendo en todo. Si una persona tiene un trastorno de ansiedad importante, ¿cuál sería, y esta es la última, cuál sería el mensaje que le darías a esa persona o a esa familia? Puede instalarse bastante... No espere a que se resuelve solo, consulte rápido. Y haga lo que le dice el especialista. Ese es el gran mensaje de todo. Haga lo que el especialista le dice. Sí. Muchísimas gracias, Francisco Doria Medina. Muchísimas gracias a vos. Señores, ya sabes, no estén muy ansiosos, vamos a una tanda, venimos enseguida. Vamos a estar hablando con la doctora Carla Castro, dermatóloga pediátrica. Vamos a estar hablando de dermatitis atópica y se vienen muchas novedades en esa área. Ya volvemos aquí en Intelexis Mujer. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
Aquí estamos en Intelexis Mujer y yo me acuerdo hace muchos años cuando empecé a trabajar en el área de psoriasis, cuando estaba en los países nórdicos, le hace Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, Finlandia, las organizaciones siempre eran de psoriasis y dermatitis atópica, porque es una enfermedad que impacta mucho en los nórdicos. Y estoy ahora con la doctora Carla Castro y vamos a estar hablando un poco de esta enfermedad de la que ahora se va a hablar mucho más, porque tal cual nos pasó a los enfermos de psoriasis en su momento, empiezan a aparecer medicaciones nuevas para la dermatitis atópica. ¿Qué es la dermatitis atópica? Empecemos por ahí. Bueno, la palabra, es la atopía de la piel. Claro, la palabra dermatitis ya define una inflamación. Claro. ¿Sí? Es una de las formas de inflamación de la piel. De hecho, se considera la forma más frecuente porque puede afectar hasta aproximadamente un 20% de la población. Obviamente no todos los pacientes tienen un cuadro grave, sino que muchos de ellos tienen cuadros leves que pueden ser manejados fácilmente con medicamentos actualmente disponibles. Que es muy común en los chicos, ¿no? Y es más frecuente en los chiquitos. niños. Sí, en los niños puede alcanzar incluso hasta un 25% de la población, sobre todo en poblaciones como las que vos mencionabas, ¿no? Nórdicas o digamos, europeas, anglosajonas. ¿Sí? Pero también es frecuente en otras poblaciones. Los pacientes asiáticos también tienen una alta frecuencia, tienen unas formas a veces diferentes de la enfermedad y los pacientes afroamericanos, por ejemplo, tienen dermatitis atópica muchas veces cuadros más severos y más difíciles de diagnosticar por las características de la piel. Una dermatitis atópica. Yo en general pienso en los cachetes todos colorados, ¿no? Sí, pero va más allá de esos cachetes colorados. En realidad, justamente, uno lo primero que piensa es porque es más frecuente en niños y una de las primeras manifestaciones es la presencia de eczema en las mejillas o eczema en los pliegues antecubitales o en los huecos popliteos, pero en realidad la enfermedad tiene como una migración por los distintos sectores de la piel, ¿sí? No siempre se queda localizada en el mismo lugar. De hecho, hay como una clasificación de cuáles son las localizaciones en niños pequeños, en niños mayores o en adolescentes y adultos. Y ese es uno de los puntos que estamos trabajando mucho últimamente, y es que se creía que la enfermedad era una enfermedad de la infancia y que a medida que los niños crecían dejaban de tenerla, y si bien esto es verdad para muchos pacientes escandinavos, suecos, y argentinos también, argentinos también, bueno, tiene que ver un poco con el crisol de razas que tenemos, pero bueno, lo que vemos es eso, que en la edad adulta persiste más de lo que creíamos la enfermedad, puede afectar hasta un 7% de la población adulta. Eso es mucho. Y hay, sí, es mucho más. Antes se hablaba de 2, 3, no. Los últimos estudios epidemiológicos muestran un 7%. Por supuesto, no todos empezaron en la infancia, algunos comenzaron con la enfermedad en la edad adulta y no todos tienen un cuadro grave. A veces es simplemente un eczema localizado que los pacientes quizás ni siquiera consultan porque ni saben que lo tienen. Va, viene, es como la ciudad, pica, no pica. Y en realidad es lo que se llama recidivante, ¿no? Momentos en los pacientes. Ahí estoy viendo, si vemos ahí atrás, estamos viendo una de las placas. Si yo la veo así, pensaría que es una psoriasis. Y a veces se parecen. Claro. De hecho, hay todo un tema actual que se considera que existe una superposición de cuadros inflamatorios de la piel, que tienen a veces características de más psoriasiformes y otras veces más eczematosas. Y en las mismas familias donde hay pacientes con diagnóstico de psoriasis, puede haber también pacientes con diagnóstico de dermatitis atópica. La dermatitis atópica también se relaciona con inflamación en otros órganos. Hay pacientes que tienen ya sea ellos o sus familias, cuadros de broncoespasmo, de asma, cuadros de rinitis alérgica, cuadros de conjuntivitis alérgicas. A veces el mismo paciente va como marchando por las distintas manifestaciones de la atopía, ¿no? De una inflamación descontrolada. Que es el sistema inmune que se vuelve loco. Sí, en realidad tiene dos partes, que nosotros les decimos siempre el huevo y la gallina, que no sabemos cuál es cuál. Preste mucha atención lo que está diciendo la doctora Castro, porque yo estoy aprendiendo un montón. Me alegro un montón. Eso lo veo muchas veces cuando yo pregunto a alguien en tu familia tenía psoriasis y me contesta no, le digo, ¿alguien tiene asma? Y resulta que hay otra de comparten vías de desarrollo de estas inflamaciones, porque en realidad el problema básicamente es que es inflamatorio. El sistema de defensas de la persona
tiene unas respuestas exageradas frente a cosas que habitualmente no desencadenarían esas respuestas. Y bueno, una de las cosas que tiene de característica la dermatitis atópica, que también lo comparte con la psoriasis, es que no solamente el sistema de defensas está dando respuestas exageradas, sino que a la piel le falta como una posibilidad de aislarse de los factores ambientales que irritan al sistema de defensas. Entonces, por eso nosotros llamamos que es una enfermedad, por un lado intrínseca, porque hay un sistema inmunológico hiperactivado, pero por el otro lado extrínseca, porque existen, digamos, factores externos que pueden atravesar la primera capa de nuestra piel y hacer enojar, digamos, de alguna manera al sistema inmunológico. ¿Qué es lo que nos pasa en la piel? ¿Qué pasa? ¿Se nos cae? Por ejemplo, en la psoriasis decimos, tengo una superproducción de células epiteliales, nosotros cambiamos la piel cada 2 o 3 días, las personas de piel normal la cambian cada 28. ¿Qué pasa en los atópicos? Bueno, ahí es donde también empieza a haber dificultades a veces en la presentación clínica. No todos los pacientes atópicos tienen las mismas lesiones en la piel. Hay pacientes que tienen la piel enrojecida en forma leve, con muy leve descamación, pero esto se acompaña de una picazón, de un prurito, decimos los médicos, insoportable, y entonces a veces uno ve al paciente y dice, bueno, no está tan mal, no está tan colorado, y la persona está viviendo un infierno en su vida porque no puede dormir, bueno, las alteraciones del sueño uno sabe cómo pueden impactar en las personas, si son niños, en lo que es el aprendizaje, el juego, la sociabilización, bueno, ni hablar del bullying, ¿no? Cuando uno tiene lesiones visibles, eso son temas, pero por otro lado, los pacientes adultos que sufren este tipo de enfermedades tienen déficit de concentración en su trabajo, déficit de concentración, por ejemplo, para manejar. De hecho, hay estudios que muestran que los pacientes con estas dermatitis crónicas tienen mayor índice de accidentes que requieren hospitalización. No solamente tiene que ver con automovilísticos. Esto tiene que ver con que los pacientes no logran mantener el sueño completo durante una noche. Claro. Y la picazón los despierta durante la noche, les dificulta volver a conciliar el sueño, y esto va llevando todo a un circuito, digamos, un círculo vicioso en donde cada vez el paciente está peor, puede tener cuadros de ansiedad relacionados a estos, cuadros de depresión. Hay unos esquemas que son muy interesantes, ¿no? Porque uno dice, a ver, uno ve al paciente y uno lo ve de una manera, como individuo. El médico lo ve entendiéndolo un poco más con esto que yo les estoy explicando. Pero cuando uno le pregunta al paciente cómo se siente, ellos se sienten incendiados. O sea, quizás hay como una disociación más intensa que lo que podemos ver en psoriasis sobre lo que uno ve y lo que le está pasando verdaderamente al paciente desde el punto de vista sintomático, ¿no? Realmente es una enfermedad que impacta en la vida del individuo, no solamente en la familia, y nos impacta en la sociedad. ¿Sí? Hay disminución de la asistencia al trabajo, disminución de la atención y la productividad, a mayor cantidad de accidentes en los casos en los que los trabajos puedan provocar accidentes. O sea, en realidad el impacto es mucho más importante de lo que se creía. Y ahora se están empezando a estudiar mucho a partir de lo que fue el conocimiento de las enfermedades que acompañan a la psoriasis. Se está empezando a trabajar en enfermedades que acompañan a la dermatitis atópica. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Hay, como pasa en la psoriasis, otras enfermedades que acompañan a la dermatitis atópica? Las que sabíamos eran las enfermedades alérgicas. Alergias alimentarias, asma, rinitis, conjuntivitis, pero ahora sabemos también que existen otras enfermedades que pueden acompañar. Por ejemplo, en los niños, el déficit de atención e hiperactividad, que es un problema que últimamente está como muy de moda, para decirlo de alguna persona. Nosotros siempre decíamos, bueno, los chiquitos atópicos son más movedizos, es como que su cerebro es hiperreactivo igual que su piel, y en realidad ahora sabemos que tienen, digamos, alteraciones que justamente, entre que no duermen, más que tienen el déficit de atención, las alteraciones escolares son importantes, son chiquitos que requieren una atención más intensa a nivel educativo, y en realidad tiene que ser entendido que no es que es un chico que se porta mal, porque se porta mal, digamos, o porque no quiere obedecer las reglas. En realidad tiene un trastorno de su conducta que obedece a esta inflamación. Lógico. Carla, y muy cortito porque ya no nos queda más tiempo, ¿cómo se trata? Rapidísimo.
¿Qué Bueno, tenemos? En realidad, la mayoría de los pacientes tienen muy buena respuesta a tratamientos de cuidados diarios de la piel, con productos de higiene adecuado, cremas de hidratantes adecuadas, sin perfumes, sin conservantes, ¿sí? Y la mayoría de ellos responden a medicaciones tópicas, generalmente corticoides tópicos, que hay que adecuarlo obviamente al sitio a tratar, tienen que ser indicados por médicos, no se pueden autoindicar los pacientes. Hay una la forma de medicación. ponerse y hay una forma de dejar de ponérsela. Exactamente, tiempos que hay que respetar. Y la verdad es que desde el punto de vista de los pacientes con enfermedad más grave estábamos muy, pero muy limitados. Era como que nosotros veíamos a los pacientes con psoriasis como podían empezar a recuperar su vida, a tener nuestra vida. Digamos, realmente los tratamientos modernos para la psoriasis han sido como un cambio excepcional para los dermatólogos también, porque los dermatólogos acompañamos a nuestros pacientes, sea, no obviamente no estamos en la piel del paciente, pero acompañamos al paciente, ¿no? Y bueno, pero por suerte en estos próximos años y bueno, ya en algunos países del mundo están disponibles medicamentos muchísimo más efectivos que logran controlar muchas de estas manifestaciones de la enfermedad y que le dan de nuevo la vida al paciente que realmente merece, ¿no? Me ha tocado escuchar en estos últimos días testimonios de pacientes que están utilizando estas nuevas medicaciones y me acordaba los testimonios de ustedes cuando recién empezamos con psoriasis, era justamente eso, decir, recuperé mi vida, puedo ponerme el traje de baño, puedo ir a la playa, puedo dormir, realmente estamos con muchísimas esperanzas de un nuevo horizonte para nuestros pacientes con dermatitis atópica. El sistema de salud, tendremos que remar como remamos en aquel momento. Los sistemas de salud tienen que entender el impacto gigantesco que tienen las enfermedades de la piel en una persona, eterna. En la inserción de una persona en la sociedad y en una vida normal. Y en el impacto económico que es posible. Que tiene la enfermedad en realidad a largo plazo, porque tener un paciente joven con un accidente es un impacto grave para un sistema de salud. Gracias, Carla, como gracias siempre. A vos, Silvia, señores, como siempre. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves, que me imagino que el doctor Capulla ya estará de vuelta. Gracias. Medife me cuida.